buen día. Sili y Martín te saludan. Buenos días, un gusto saludarlos y saludos a la audiencia. Bueno, me imagino que no son horas para nada fáciles las que están viviendo como trabajadores de vialidad y que esta noticia los debe estar afectando mucho. Pero más allá de todo esto, ¿ustedes tienen algún tipo de precisión acerca de qué va a pasar de acá en adelante con todos ustedes, con el organismo en sí? No, sinceramente no tenemos ninguna precisión. Recién tuvimos el decreto firmado. Solo quería hacer una mención antes de eso a las declaraciones del vocero presidencial Adorni ayer, que me parecieron lamentables. Decir que Vialidad Nacional se creó para ser un centro de corrupción me parece tristísimo. Vialidad Nacional tiene más de 92 años, fue creada para unir los diferentes puntos del país, los puertos, las ciudades capitales, los pasos fronterizos, no para corrupción. Es triste que tenga este gobierno que usar un relato tan penoso para tomar una decisión. La toman y listo si la quieren tomar, pero la verdad que acusarnos de corruptos, sinceramente, me parece una cosa lamentable. José, me gustaría hacer un poco de historia, justamente en el marco de este 9 de julio que tenemos por delante. ¿Cómo sería el país sin Vialidad Nacional? A ver, es muy complicado. Yo pienso que gobiernos de este tipo, con funcionarios que no han salido de la General Paz, que no conocen el país, que cada vez que lo circulan en avión para ir de un lado a otro, pero nunca han transitado por rutas, la verdad que no saben lo que es el país. Nosotros tenemos varios países dentro del mismo. Ustedes lo saben, de la misma manera que lo sabe el sur, todos los pueblos del sur con los operativos invernales se quedarían cortados, interrumpidos. Problemas como los que sucedieron en Bahía Blanca hace poco tiempo atrás. El primer organismo que estuvo al frente de las tareas de ayuda y colaboración con los vecinos fue Vialidad Nacional. Y de esa misma manera, en todos lados, o sea, todos nos reconocen como el organismo que está al alcance de la mano para poder resolver cualquier problema. Evidentemente, este gobierno eso no lo sabe, no conoce el país. José, sí, adelante. No, estaba por consultar justamente por esto y de las acciones que ustedes piensan llevar adelante, teniendo en cuenta que no se conoce mucho, que no hay muchas posiciones acerca de cómo se va a dar esto que plantea el gobierno. ¿Qué dialogaste con tus compañeros? ¿Hay algún tipo de acción pensada? Sí, no, hoy y desde acá en adelante tenemos pensados hacer movilizaciones y asambleas en todo el país, en todos los distritos. Desde el punto de vista de gestión administrativa, vamos a seguir conversando con el Poder Ejecutivo para explicarle los errores de su decisión, para que se den cuenta de que están equivocados en su planteo, que no es Vialidad la que debería sufrir estos embates. Al legislativo estamos yendo y estamos conversando con todos los legisladores para ver de revertir, si no, por la vía de las leyes, modificar el tema de vialidad, y vamos a hacer planteos judiciales para ver de revertir este decreto por la vía judicial. O sea, tenemos todos los frentes abiertos y no vamos a dejar ninguno por accionar. José, uno de los argumentos del gobierno nacional es que, bueno, es una cuna de corrupción, con lo que claramente nosotros estamos en desacuerdo. ¿Tenés idea de números, kilómetros que están quedando sin poder avanzar desde que inició la gestión nacional? Esto para que se visibilice todo lo que ustedes están haciendo, todo lo que trabajan a nivel tanto de la Dirección Nacional de Vialidad, allá en la central, como en los diferentes distritos de la República Argentina. ¿Con cuánto menos nos quedaríamos los argentinos si no está Vialidad y todos estos trabajos que quedaron por la mitad? A ver, Vialidad Nacional tiene una red troncal de 40.000 kilómetros.
En este momento, de esos 40.000 kilómetros, 6.000 están funcionando en concesión de obra pública, pero que solo se hacen tareas de conservación, se cobra peaje para hacer solo tareas de conservación de rutina, tapado de pozos y corte de pastos, que tampoco se hacen porque hay una empresa creada por el mismo gobierno, Corredores Viales Sociedad Anónima, una sociedad anónima que no hace lo que tiene que hacer y tiene funciones similares a las de vialidad. Esos 6.000 kilómetros, de acuerdo a las propuestas de este gobierno, se llevarían a 9.100 kilómetros de concesión de obra pública. Nosotros tuvimos en nuestro poder los pliegos, y los pliegos de concesión de obra pública no son mucho mejores de lo que se está haciendo en este momento. Conservación de rutina y apenas una capa de 5 centímetros de concreto asfáltico cada 10 años. Disculpa la interrupción porque me suena Sí, algo. sí. ¿Esto significa que van a haber más peajes, que se van a instalar más peajes en la República Argentina? Sí, se aumenta prácticamente un 50% la red por peajes. Se duplican las cabinas de peajes que hay hoy en la actualidad, se duplican, y los costos del peaje por cabina también se más que duplican. O sea, sí, vamos a pagar muchísimo más. Y no es cierto que el peaje lo paga solo el que circula. El que compra un litro de leche, el que compra un kilo de yerba, paga tanto, paga el proporcional de peaje, porque nadie va a hacerse cargo de esos costos. Todos esos costos de transporte se trasladan a la mercadería. Se calcula que un camión medio está gastando en peajes aproximadamente 24 millones de pesos por año. Digo, para que se den más o menos una idea de qué estamos hablando, ¿no? José, vos mejor que nosotros tenés una radiografía de lo que fue la historia de los peajes en la República Argentina, de las concesiones de las rutas en la República Argentina. Y lo que nos podemos, nosotros desde acá, de este humilde lugar, lo que podemos llegar a decir es lo que teníamos yendo para el interior provincial, para Saspeña, la segunda ciudad acá del Chaco, o yendo para Corrientes, que es nuestra vecina acá en la provincia. Y nunca tuvimos rutas en excelente estado, justamente de estos corredores que estaban concesionados. A nivel nacional, ¿es lo mismo? ¿Pasaba lo mismo? Sí, totalmente, porque, a ver, cuando se crearon los peajes en la década del 90, había previsto mantener un nivel de servicio y demás. Como después, bueno, nuestro país tiene miles de vaivenes económicos, al final ese sistema se fue distorsionando, no se siguió haciendo mejoramientos sobre los caminos, y lo único que quedó fue la conservación de rutina. Hoy estamos pagando peajes solo para conservación de rutina. ¿Qué es conservación de rutina? Conservación de rutina es el señalamiento vertical, las señales, el corte de pasto y el bacheo. No es nada más que eso. Perdón, pero me da gracia, discúlpame. La nada misma, básicamente. Con todo el respeto, José, me da gracia que estemos pagando peaje para que nos corten el pasto y estén los focos andando. Exactamente. Bueno, pero es lo mismo que nosotros criticamos y es lo mismo que no le podemos hacer entender a este gobierno, como no se lo pudimos hacer entender a los anteriores. Y hoy el peaje que vamos a pagar, los pliegos que vamos a pagar, va a ser lo mismo, sumado una carpeta de 5 centímetros sobre lo que está hoy existente cada 10 años. O sea que tampoco vamos a mejorar el nivel de servicio de ninguna ruta. Ni que hablar de aumento de capacidad. O sea, nosotros hablamos de aumento de capacidad de rutas, empezar a tener banquinas pavimentadas, cambiarla de una ruta de mano y contramano a hacer una autovía o una autopista en función de los crecimientos de tránsito. O sea, el mismo presidente está diciendo que vamos a crecer en los próximos años a tasas chinas. Las rutas no van a crecer a tasas chinas. O sea, vamos a tener supuestamente un país creciendo a tasas chinas y las rutas van a ser tan penosas como las que tenemos hoy. Bueno, ¿cuánto del laburo de vialidad nacional justamente involucraba o afectaba, en buen sentido por supuesto,
rutas que ya estaban concesionadas de alguna manera. Ustedes terminaban haciendo el laburo de aquellas empresas que tenían que mantener las rutas. Cuando se fueron modificando los contratos de concesión de obra pública, finalmente todo lo que era mejoramiento de caminos se hacía con dinero del Estado Nacional. Sí. O sea, se hacía con licitaciones que hacía Vialidad Nacional por sobre las concesiones de obra pública y se hacía con fondos del Tesoro Nacional, no se hacía con fondos de peaje. Y acá, cuando tengamos que hacer un aumento de capacidad, va a pasar lo mismo. Vamos a tener que hacerlo con fondos del Tesoro Nacional. O sea, evidentemente en todos estos años no aprendimos nada. Literalmente no aprendimos nada. Y además tenemos otro problema que todavía ni siquiera hemos hablado, que también tenemos 31.000 kilómetros de camino que no tienen concesión de obras públicas y que no se está haciendo absolutamente nada. Literal, no se está haciendo absolutamente nada. Vialidad Nacional este año lleva aproximadamente 40 licitaciones de obra pública, muchas para pavadas, o sea, la última, por ejemplo, $2,5 millones para comprar un sistema de control biométrico del personal, cuando ya tenemos uno y ya tenemos cámara de televisión y todo lo demás, y ahora vamos a gastar $2,5 millones en eso, en vez de invertir $2,5 millones en los caminos. Pero bueno, esto es lo que tiene pensado este gobierno. José, hablando, bueno, volviendo a lo intrínsecamente humano, ¿no? Al personal, para visibilizar de vuelta qué cantidad de personal quedaría sin laburo, si tenés los números a nivel nacional o lo que pasa ahí en la central. Y pienso también es que si el día de mañana, tratando de ser lo más benevolente y con una mirada muy esperanzadora, si quieren contratar personas para que hagan las rutas o para que las diagramen, ¿quiénes mejores que los empleados de Vialidad Nacional que tienen tanta trayectoria en esto? Dejar sin laburo a personal capacitado, ¿de qué número estamos hablando? En este momento, Vialidad Nacional tiene 5.200 agentes aproximadamente distribuidos en todo el país. Ustedes saben perfectamente que Vialidad no es solamente una oficina en Buenos Aires, es una casa central en Buenos Aires, 24 distritos distribuidos en cada una de las provincias y 2 en la provincia de Buenos Aires, y a su vez tiene campamentos y subcampamentos que atiende con personal de Vialidad. Todo eso, pese a ser un organismo totalmente federal, lleva 5.200 agentes. Tampoco es una barbaridad si lo comparamos con otros de 30.000, 40.000, 50.000 agentes para todo el país. Bueno, eso quedaría o quedaría en la nada o quedaría traspasado a alguna provincia, porque uno de los planteos es trasladarle las rutas nacionales a las provincias. Pero imagínense las provincias, o sea, si reciben las rutas, van a hacer lo que les interese hacer y no van a hacer lo que no les interese hacer. José, eso es tan simple. Te cuento para que no sé si conoces o no, la realidad que estamos teniendo en Chaco, hasta ahora la gestión provincial viene despidiendo, ¿2.000? Aproximadamente 2.000 personas. Dudo que quiera hacerse cargo de los laburantes de Vialidad Nacional. Ojalá que así sea, pero la perspectiva que tenemos acá en Chaco no es esa, no es la del laburo o de mantener o sostener el empleo que hay. No, me imagino, y tampoco es la idea nuestra. A ver, ¿por qué se crea Vialidad? Vialidad se crea por la necesidad de circular de punto a punto con un determinado nivel de servicio y asegurar que ese nivel de servicio se mantenga a lo largo de todo el recorrido. ¿Qué pasaría si de pronto, y lo digo a modo solo de ejemplo, una provincia como Córdoba, qué le puede interesar a Córdoba con su producción? Llegar a los puertos de Rosario, llegar al puerto de Buenos Aires y el de Bahía Blanca. Si tiene las rutas nacionales, atendería a las que van hacia el este y a las que van hacia el sur, pero no atendería a las que van al oeste y las que van al norte. Entonces, tendríamos la mitad de la provincia atendida y la otra mitad no atendida porque no le interesaría conectarse con, no sé, por ejemplo, por decir algo, conectarse con Catamarca. O sea, y es el problema y esa es la razón de ser de Vialidad.
pero evidentemente no, el gobierno este no lo entiende. Hay también una realidad, y agradeciéndote tu tiempo, que no quería dejar de destacarla también, que es el labor social que Vialidad muchas veces realizó en tiempos de inundación, acercando su maquinaria como para agarrar y abrir caminos y reparar caminos inmediatamente ante estas situaciones adversas. Es decir, que el laburo no era solamente pavimentar, repavimentar o mantener el estado de las rutas, sino también fue un laburo muy social y eso también vale la pena destacarlo. No, sí, yo sé que sinceramente que la gente del interior reconoce a Vialidad, la valora. Cada vez que uno tiene algún problema y no sabe a dónde ir para hacer una consulta, aparece siempre un campamento o un subcampamento de Vialidad, o algo para socorrerlos, o algo para ayudarles, o una máquina para darles una mano. Pero, insisto, cuando tenemos funcionarios que no han salido de la General Paz es muy difícil eso. Sí, Absolutamente. José, gracias. Sí, gracias toda la por... solidaridad de este espacio de Chaco TV Stream, los micrófonos abiertos permanentemente. Acá van a tener siempre un canal de diálogo y nos vamos a hacer eco, por supuesto, de todos sus reclamos y la realidad que viven. Y gracias por tu tiempo y con la didáctica que nos explicaste todo lo que necesitamos saber. Nosotros somos solamente el medio, pero es importantísimo que la gente entienda de que otra vez son caras, son personas, son seres humanos, que ojalá no se queden sin laburo, ojalá sigan teniendo su puesto laboral de alguna manera. Y bueno, lo que significa el trabajo de ustedes para sostener la seguridad y la vida de las personas cuando transitamos por rutas nacionales. El agradecido soy yo. Sinceramente les agradezco la visibilización que hacen de este problema que tenemos. La verdad que a mí me preocupa qué es lo que va a pasar con los pueblos del interior profundo cuando no tengan un puesto de vialidad para poder ayudar y colaborar. Sinceramente me preocupa mucho, pero bueno, se lo tendremos que hacer entender a las autoridades y a todos los que puedan llegar a escucharnos sobre este tema. Muchísimas gracias. Por favor, a disposición.